Te doy la bienvenida a El Refugio de Utopía, el podcast Feel Good, donde hablamos de literatura y del lado más amable de la vida con profesionales del libro y otros campos como la interpretación o la psicología. Soy Ana Utopía, escritora de novela Feel Good y fantasía. Encontrarás mis libros y servicios editoriales, como locuciones literarias, en anacalatayud.com. Si necesitas un remanso de paz o reconectar con tu yo más soñador, prepara tu bebida favorita, porque comenzamos. Mi madre fue la primera en convertirse en una casa encantada. Dentro de ella había amores muertos que aún la habitaban, y ya no sabía cómo dejarlos marchar. A veces ni siquiera quería que se fueran. No era un amor real, pero era bonito. Era cálido. Fragmento de Las voces del lago, de Beatriz Esteban, narrado por Ana Calatayud. Te doy la bienvenida a los libros de Utopía. Sí, sé que en la intro has escuchado El Refugio de Utopía. Ese era el nombre anterior que iba a tener el podcast y grabé los 3 primeros episodios, de hecho 4, grabé 4 episodios entre septiembre y octubre de 2023 y por cosas de la vida pues todo se paralizó, ¿vale? Porque yo no supe ser todo lo resiliente que habría tenido que ser. Y esto afectó al podcast, a este proyecto tan bonito, tan especial, tan personal y a la vez profesional que quería lanzar. Así que ahora que la vida ha dado muchas vueltas y ya he intentado recomponer un poquito los cimientos que se habían tambaleado, pues volvemos a la carga. Y como no quería dejar en el aire todo aquello que ya había creado, pues aquí lo tienes, con casi 2 años de retraso, pero más vale tarde que nunca. En cuanto pueda te prometo hacer una introducción mucho más actualizada, pero de momento esta es la que hay y espero que te guste muchísimo todo lo que preparé en su día y todo lo que está por venir. Y como no, quiero dar las gracias y pedir perdón a las autoras que vienen como invitadas en estos 3 primeros episodios con entrevistas, porque ellas me dedicaron su tiempo hace 2 años y yo he tardado bastante en responder como se merecen, pero te aseguro que los mensajes que mandamos en su día no están para nada desfasados y que pueden aportarte muchísimo. Así que espero que disfrutes al máximo de estos primeros episodios, aunque sean un poco anacrónicos, que no tengas en cuenta este pequeño detalle y que te quedes para ver la evolución de los siguientes episodios. Un abrazo reconfortante de los libros de Utopía. Muy buenas, bienvenidos a todos otro día más al podcast del Refugio de Utopía. Y es que, aunque en todos los episodios del podcast se alude mucho a la salud mental, este es el primero en el que vamos a tener a una profesional de la psicología con nosotros. Hoy tenemos el lujo de contar con Beatriz Esteban, es autora de literatura juvenil y adulta. Publicó su primer libro con 19 años y desde entonces no ha dejado de compartir sus historias con el mundo. También es psicóloga, mi psicóloga de hecho, está especializada en trastornos emocionales y trastornos de la conducta alimentaria. Es profesora de psicología de personajes en la Academia Literatura Juvenil para Escritores y este mes de octubre, casualmente, está dando talleres en la Academia por el mes de la salud mental. Así que si en algún momento se repite este evento, os animo encarecidamente a que forméis parte porque os va a ayudar un montón y os va a encantar. Además, es una persona muy dulce, sensible, empática, creativa, así que prepárate porque el episodio de hoy te va a llegar al corazoncito. Bea, bienvenida. Ay, muchas gracias, Ana. Menuda presentación. A mí sí que me ha llegado el corazoncito. Estoy muy, muy feliz de estar aquí contigo. Pues igual no lo vas a estar tanto cuando te pida que por favor te presentes y te describas con 3 palabras. No sabía yo esta trampa. Qué difícil, Ana. Sí, es que además esto me recuerda que antes me has dicho también, prepararé una pequeña descripción al principio y demás. ¿Tienes algo que comentar? Y claro, a mí me salía solo describirme por nuestra profesión, que es una cosa que hacemos mucho. Así que ahora, claro, me pides que me describa. Estoy temblando ya. En 3 palabras... fíjate que la primera que me ha venido a la cabeza no es una descripción en sí, me ha venido la palabra blanco, ¿vale? No sé por qué, por lo que a mí me sugiere el blanco. Entonces me ha venido a decir blanco. Blanco y lila serían los colores míos. Me ha venido a decir que soy una persona sensible en todos los sentidos. Es una palabra que me gusta mucho, es algo de lo que me he apropiado mucho, ¿no? Algo contra lo que me parece muy bonito, esa sensibilidad en todos los sentidos. Así que diría blanco, sensible y lila.
Puedo utilizar eso, voy a utilizar ese comodín, no sé, una persona y por descubrir, es que no sabía qué palabra utilizar para decir por descubrir, ¿sabes? En continuo descubrimiento. Joder, esto es más difícil, Ana, que... En continua evolución, en continuo crecimiento. Claro, en ello, ¿sabes? En proceso. Es que, digo, Ana, esto es más difícil que describir tu novela en 3 palabras. Me ha pillado un poco por sorpresa. Pero me ha encantado que hayas dicho blanco porque además eso me recuerda mucho a los lienzos que todavía están por pintar, a una hoja en blanco, a un libro que todavía está por escribir, que puede suceder todo. Entonces yo creo que el blanco ya significa un poquito lo que tú dices, luego también la pureza, el orden, el minimalismo, no sé si por ahí también va un poco la cosa. A mí me calma, o sea, me ha dado una sensación de calma. Yo no me considero alguien calma, o sea, sé que has dicho lo de eres muy dulce y tal, y yo no me considero alguien calmada, porque habría que conocerme la otra cara, pero sí que aspiro a esa calma. Entonces me gusta pensar que debajo de esas capas de la ansiedad y demás que hablaremos hoy seguro, hay ese blanco, ¿no? Ese lienzo. Esa paz, sí. De hecho, es muy curioso cómo nos perciben los demás no coincide a veces con cómo nos percibimos nosotros. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar hoy, que es sobre el síndrome de la impostora y sobre la ansiedad. Así que, como tú eres la profesional, ¿cómo quieres que tratemos estos temas? ¿Por separado? ¿Juntos? Se van a ir interconectando todo el tiempo, porque yo siempre Por digo... eso los he elegido, sí, sí. Claro, yo siempre digo que el tema del síndrome de la impostora es algo que hemos escuchado mucho, pero que realmente cada persona lo vive de una manera diferente y es como un paraguas debajo del cual hay muchos problemas diferentes, muchos matices, entonces ahí yo diría que si empezamos por ahí seguramente luego vaya haciéndose más grande, ¿no?, el tema y toquemos otros palos también. Perfecto, pues si quieres vamos a definir un poquito, para quien no lo sepa, qué es esto del síndrome de la impostora. Ay, ves, otra pregunta difícil. Bueno, difícil no en sí, sino, a ver, el tema del síndrome de la impostora no es un síndrome real, eso es importante, es un fenómeno, pues que cuando más personas lo han compartido, le hemos puesto un nombre en común para poder hacer alusión a él, ¿no? Pero no es algo que se diagnostique, no es algo que de por sí todo el mundo tenga las mismas características y generalmente sí que se defendería por la situación en la que una persona tiene la creencia de que no merece lo que está consiguiendo, de que es un fraude, de que no está a la altura, de que los demás se van a dar cuenta, de que tienen una visión, como tú decías, ¿no?, de esa persona que no es la real. Y claro, es un fenómeno que viene acompañado muchas veces de esta insatisfacción crónica, porque cuando sientes también que hagas lo que hagas no va a ser suficiente, no estás siendo, no eres merecedor de ello, vas a buscar ser merecedor una y otra vez, vas a buscar dejar de ser esa impostora, pero nunca va a acabar de aliviarse eso, porque no es algo que te puedan dar los demás, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Siento esta sensación de ser un fraude, de ser una impostora, y por mucho que me digan lo contrario, por mucho que me hagan creer algo diferente, sigo buscando sanar esa parte de mí, ¿no? Entonces, lo resumiría en eso, creerse que no se es merecedor de lo que se logra o minimizar incluso las propias capacidades, las propias habilidades, ¿no? La parte más técnica del síndrome del impostor yo la definiría un poco por ahí. Sí, además, como tú lo has dicho, no es una patología per se, no es algo que se pueda diagnosticar, no es una enfermedad que se deba tratar, pero sí que es es una parte de nuestra vida, de nuestro pensamiento, porque si está en nuestro pensamiento, está en nuestra vida, que nos impide realizar un montón de cosas. No es una enfermedad, pero sí que nos incapacita para muchas cosas y eso es muy serio, es muy grave y yo creo que ya está bien, que ya hay que ponerle fin a esto de siempre un poquito infravalorarnos. Una cosa que tú me has enseñado mucho en terapia, que es a celebrar los éxitos, a cada pequeño pasito, pues celebrarlo y dedicar nuestro ratito a saborearlo bien. Y esto es justo una de las cosas que impide que hagas el síndrome de la impostora, porque es lo que tú has dicho, vas a ir buscando siempre esa validación, esa superación, y entonces, si no te paras a celebrar el pasito que acabas de dar y ya te pones a pensar en el siguiente, es que al final el recorrido se convierte en un suplicio en lugar de en un paseo en el que tú te sientas empoderada y sientas que vas avanzando. Se pierde el rumbo. Además hay otra cosa también ahí importante, que es el tema de lo que decías de que al final es algo que sale muy perjudicada a la persona, pero claro, yo creo que lo que ha pasado también con el síndrome de la impostora y demás es que se ha escuchado tanto que se ha normalizado hasta el punto de que algo sea común no significa que sea normal. Yo como experta en temas emocionales y de la alimentación, es una frase que repito muchísimo porque que se haya extendido no significa que sea
algo que tengas que vivir sí o sí para ser buena escritora, buena artista o buena lo que sea, ¿no? Porque esto se vive especialmente en el tema de las artes y en las profesiones más artísticas, pero también se vive en otras áreas. Y no entonces, solo laborales, también personales. Sí, en todos los hombres, entramos ahí, Ana, yo me estaba ciñendo a lo laboral, porque claro, si entramos en el laboral de ocio... Sí, porque, nos claro, centramos en lo laboral en el episodio, pero que esto afecta sí. a cualquier área de nuestra vida. Por eso decía que debajo, esto es como el meme de Scooby-Doo, que desenmascaran siempre al malo y hay debajo a alguien, pues Sí. debajo del síndrome del impostor siempre hay algo más, siempre hay unas creencias ahí arraigadas que hacen mucho daño, siempre hay miedos, la ansiedad también está ahí jugando su papel. Y bueno, también quería comentar que un fenómeno interesante que hay es este que decía de que está tan normalizado que es que hay veces que parece que si no tienes síndrome de la impostora no estás haciendo algo bien. Es como, entonces es que no eres humilde, entonces es que se te ha subido a la cabeza, y hay que diferenciar el valorarse, ponerse en el lugar que te corresponde, pensar en ti, del narcisismo, ser egocéntrico, ser egoísta, que son esas palabras tan fuertes y tan dañinas que están muy lejos de la realidad, ¿no? Sí, completamente. En este mundo en el que, como tú has dicho, se ha extendido tanto el síndrome de la impostora, cualquier persona que diga, sí, oye, mi trabajo es bueno y lo vale, ya nos parece que la percibimos como alguien como que se cree superior a los demás, etc, etc, y no, simplemente está valorando su trabajo y está reconociendo su valía porque lo vale. Especialmente Entonces, si es mujer. sí, y ahí iba, esa era la siguiente pregunta. ¿Por qué estamos hablando siempre del síndrome de la impostora? ¿No hay hombres que también se sienten un poco impostores en lo suyo? ¿Por qué nos referimos siempre en femenino? Sí, ¿Por qué nos pasa más a las mujeres? Yo me hago el esfuerzo a propósito, y a la hora de planificar, por ejemplo, lo de la salud mental escritora, intentaba dirigirme todo el tiempo también al tema de síndrome de la impostora, porque fíjate que incluso siendo mayoritariamente las mujeres las que he escuchado hablar de esto, seguíamos refiriéndonos como síndrome del impostor. Que bueno, eso está ahí muy metido en nuestra cabeza, entonces por intentar cambiar eso un poco. Y volvería a ser siempre la raíz está en lo mismo, el sistema patriarcal, la sociedad en la que vivimos. Pero claro, de por sí, un hombre tiene méritos muchas veces sin tener que esforzarse demasiado, porque se le va a reconocer antes o va a tener más facilidades. A las mujeres nos va a costar más, y no solo nos va a costar más, sino que cuando lo consigamos, pocas veces desde fuera nos dan el mérito interno. Es como siempre ha sido suerte, o ha sido que tenías contactos, o ha sido que te ha pasado algo y entonces te ha llevado a otra cosa, o ha sido que te has esforzado mucho y al final lo has logrado, pero nunca es algo innato, nunca es algo que viene de dentro. Con lo cual, si desde fuera de la sociedad el mensaje que nos mandan es que nunca es cosa de la mujer lo ha conseguido por X o por Y, no por sí misma. Entonces es natural que a nosotras nos salga también más siempre hay algo que perfeccionar, que eso también está muy hilado, ¿no? A veces no simplemente soy una impostora, sino no soy lo suficientemente buena. Es como, sí, esto está bien, pero no soy experta, pero no soy lo mejor. Y ahí entraríamos... insatisfacción, ¿no? Exacto. Y ahí entraríamos también en esa paradoja del perfeccionismo, que es que como siempre podemos seguir perfeccionándonos, no hay un límite, lo ponemos nosotras mismas. Y en una sociedad que no facilita el conformarse, el darse tregua, imagínate cuando sientes que hagas lo que hagas no es suficiente. Y desde fuera tampoco te lo van a reconocer como ya está, es suficiente. Sí, de hecho, ya que nos hemos puesto, el problema es el sistema patriarcal en el que vivimos, porque si tú te fijas, si eres mujer, siempre te vas a estar más observada que si eres un hombre. Siempre te van a criticar más que si eres un hombre. Por ejemplo, al pasar de los 30, si no tienes hijos, pues porque no los tienes. Si los tienes, no, es que aún eres muy joven. Si los tienes, porque los crías así y no así. Y a los padres nunca les dicen nada. Qué buen padre cuando cuidan a sus hijos. ¿Verdad? Ay, pobrecicos, que han dejado de trabajar por cuidar a sus hijos, madre mía. Pero sí, este sería otro debate también interesante, este tema de... Entonces, como que la bola de nieve cada vez se hace más grande, y por eso somos nosotras siempre las que más sufrimos este síndrome, porque nunca vamos a llegar a todo, nunca vamos a cumplir con las expectativas de la sociedad, y así con todo, y se va haciendo la pelota cada vez más grande. Sí, y ahí entra también otra cosa, otro punto importante de lo que has dicho, que me lo has recordado, es que solemos tener una atribución un poco, iba a decir por culera, que es como la suelo llamar, ¿no? Que fíjate que desde fuera, ahora estamos siendo conscientes, ¿no? Como tú decías, Ana, de todo el impacto que tiene lo externo, cómo crecemos, las ideas que nos meten en la cabeza,
no solo, como que no es solo culpa nuestra, y sin embargo, cuando algo no nos sale bien, cuando algo no es suficiente, cuando fracasamos, la culpa es totalmente nuestra. Pero si algo es bueno, si algo nos sale bien, si algo lo conseguimos, el mérito nunca es nuestro. Entonces, por eso decía que era una atribución de dar un poco por culo, ¿no? Hablando mal y pronto, sino porque al final no hay manera en la que vayas a sentirte bien. Todos los fallos serán tu culpa y nadie más tendrá responsabilidad, mientras que todos los logros serán gracias a los demás y tú no tendrás nada que ver. Y claro, eso afecta a la autoestima, afecta al tema emocional, afecta a esa sensación, ¿no?, que decíamos de acabar de perder el rumbo, el sentido de disfrute, el estar satisfecha, estar calmada con lo que una hace, con su trabajo, con el arte. Tiene muchas consecuencias. Y ahora que ya sabemos un poquito lo que es el síndrome de la impostora, que también está presente en hombres, por supuesto, pero quienes más lo sufrimos somos las mujeres, cuéntanos, ¿qué tiene que ver la ansiedad en todo esto? A ver, yo siempre digo que ansiedad también es un poco palabra comodín, porque la hemos escuchado mucho, es muy común. Habría que entender exactamente a qué nos referimos con ansiedad, entonces ahí voy a la parte más psicológica, que es que, claro, hay que comprender que la ansiedad al final es un aviso del cuerpo, el cuerpo nos está indicando que estamos sintiendo algo, y ese algo puede ser muy diferente, porque yo puedo estar en estado ansioso por muchas cosas diferentes. Normalmente, la emoción que subyace más a menudo debajo de la ansiedad, es decir, la ansiedad es la respuesta del cuerpo, no la emoción per se. Entonces, normalmente es el miedo. Normalmente. Puede ser otras emociones, puede manifestarte de otras maneras, pero si entendemos que cuando hablamos de ansiedad estamos hablando de miedos, podemos enfocarlo de otra manera. Porque no es lo mismo decir, qué ansiosa estoy porque voy a publicar esta novela o porque voy a enseñar esta novela al mundo, que decir, tengo miedo de no ser suficiente cuando la enseñe, tengo miedo de que esto tan preciado de pronto lo vea con otros ojos, tengo miedo de perder la chispa que tenía hacia la escritura. Es decir, cuando vemos la emoción que hay debajo de la ansiedad le podemos poner un nombre real a esa amenaza que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, la ansiedad yo la veía muy asociada con esto, con el tema del síndrome de la impostora, por eso precisamente, porque es la forma en la que nuestro cuerpo está intentando activarnos para protegernos de esos miedos. Y ahí buscamos la solución, buscamos hacerlo mejor, buscamos perfeccionarlo. Y no acaba de funcionar, ni acaba de rebajar nuestra ansiedad. Sí, completamente de acuerdo. Y es que eso, la ansiedad lo utilizamos como sinónimo de muchas otras cosas, de muchos otros síntomas, de muchos otros signos, y no nos damos cuenta de que a veces no estamos llamando por su nombre a lo que estamos sintiendo, y es por el simple hecho de que no reconocemos nuestras propias emociones. A lo mejor pensamos que estamos entrando en pánico cuando no, a lo mejor simplemente hay otras causas y al final lo metemos todo dentro del mismo saco. Sí, justo a eso me refería, Ana. Entonces eso también es importante, porque si alguien ha hecho clic, o se ha puesto a escuchar, que antiguo ha sonado, ¿no?, a este episodio, seguramente sea porque le resuena, que no me extraña, somos humanos, la ansiedad lamentablemente está muy extendida y me parecería raro que alguien no haya sentido en algún momento este punto de ansiedad, pero especialmente los artistas es una población donde se vive más, y creo que tiene mucho que ver con esa parte de las emociones de las que hablabas, Ana, porque generalmente esto no tiene que ver con ser tipo A, organizados, mapa, brújula y demás, pero generalmente si te mueve el arte, si te mueve contar historias, es porque hay una parte ahí de curiosidad, de creación, de creatividad, de emocionalidad, que es la que nos da estas cosas tan bonitas y al mismo tiempo también nos hace ser más sensibles a los miedos. Y a veces esos miedos ni siquiera se evidencian de cara afuera, ¿no? Yo me los trago, yo no los hablo, nadie me diría que soy una persona ansiosa, pero por dentro quizás estoy ahí controlando todo el rato mi mundo interno, ¿no? O al contrario, me desborda, me bloquea, siento que no puedo avanzar, el miedo me impide disfrutar de todas las cosas que estoy consiguiendo o de las cosas que simplemente disfruto sin conseguir, ¿eh? Eso también estaría ahí. Entonces eso, la ansiedad es una señal que nos manda nuestro cuerpo, que es buena en ciertas dosis, nos indica que algo está pasando y luego nosotros tenemos que analizar y ver si es bueno, si es malo y cómo lo gestionamos. Pero ¿qué pasa cuando esta ansiedad, cuando esta señal del cuerpo se vuelve súper continua y tan intensa que nos impide realizar tareas diarias y que nos impide estar en calma? ¿Qué pasa entonces? Claro. Esto justo, Ana, es lo que decías, que la ansiedad manda un mensaje. Si mi mensaje no se está recibiendo,
va a llamar más fuerte, ¿no? Va a estar todo el rato llamando más a la puerta, va a paralizarte más para que veas que algo no está bien. Entonces, ese algo no está bien puede ser muchas cosas diferentes. Entonces, aquí voy a generalizar un montón, ya aviso, porque cada persona es un mundo y me sabe fatal cuando generalizo, porque yo precisamente trabajo personalizando a la persona, ¿no? Valga la redundancia. Pero claro, sé qué pasa. Volvemos a lo mismo. Pasa que toca mirarse adentro y preguntarse si esto que me está pasando es algo que he normalizado, que ya digo es que yo soy así, o si algo me está doliendo en mi vida y no estoy sabiendo bien cómo sanarlo, cómo gestionarlo y cómo llevarlo. Porque cuando normalizamos estar mal mucho tiempo, ya se vuelve como esa parte identitaria, o es que soy nerviosa, es que soy así. Y claro, yo aquí tiendo para casa, estoy un poco sesgada y entonces no voy a decir lo típico de una de las cosas bonitas que a mí me aportó la terapia y que siento que aporta la terapia es ese darte cuenta después de todo ese proceso de estoy en un lugar en el que no me imaginaba que estaría porque estaba cómoda en ese estado continuado, ¿no? Entonces no es normal estar continuamente inquieta, no es normal, no debería ser normal estar continuamente con esta sensación de inquietud, de insuficiencia, de insatisfacción, de negatividad. No es normal machacarse tanto, decirse esas cosas que si las dijeras en voz alta dirías, ostras, menudo bully, ¿no? El que me está hablando ahora mismo. Ni es normal que el miedo te paralice tanto. Es normal tener miedo, es normal tener dudas, es normal tener tristeza, ¿no? Ante el rechazo editorial, ante estas cosas que encontramos en el mundo, pero de una manera que puedas acompañarte. Cuando eso pesa tanto que te impide lo que tú decías, ¿no? Volver a lo que te llena realmente, estar bien en el día a día, ya es una señal de que también no estamos, ¿no? Ese a ver si me muero que tanto nos repetimos, quizás habría que ver qué hay detrás. Sí, exactamente. Y yo, para cuando pase eso, recomiendo encarecidamente ir al psicólogo de cabeza. De hecho, no habría que esperar a estar tan mal para ir al psicólogo. De hecho, lo que tú has dicho, para prevenir la ansiedad, lo mejor sería escucharnos la primera vez que sentimos esa señal para ver qué nos quiere decir y hacerle caso, no ignorarla, no taparla con no, si no importa, yo tengo que seguir trabajando. No. Escúchala, te está diciendo algo, hazle caso, actúa en consecuencia, trabaja con ello. Y así lo que haremos es que la pelota no se haga más grande, porque si obvias esa señal, al tiempo volverá y volverá ella y otra más, y otra más, y otra más. Justo. Entonces, yo recomiendo mucho ir al psicólogo ya desde el principio, en el momento en el que vemos que algo no va bien o que simplemente estamos pasando por una etapa diferente que nos puede alterar un poquito nuestra rutina, que nos puede llevar a sentir muchas emociones muy fuertes. Ir al psicólogo ayuda a gestionar esos momentos y no quiere decir ni que estés enfermo ni nada por el estilo, y aunque lo estuvieras, no pasa nada. Eres una persona tan válida como cualquier otra y te mereces buscar ayuda y sentirte seguro en cada pasito que des. Sí, justo. Además hay una parte importante que es que pedir ayuda no es signo de debilidad, no es que Al como tú no contrario. puedes, claro, como tú no puedes alguien te coge, sino que es una habilidad para responsabilizarnos de nuestro bienestar, poder saber hasta cuánto puedo hacer y cuando yo no puedo más, dónde acudir, es una habilidad muy bonita y muy importante a desarrollar, ¿no? Que muchas veces se ha visto como que no, tenemos que poder con todos solas, especialmente nosotras, las mujeres, ¿no? Pero que no puedas con todo no es nada malo, que puedas también pedir ayuda es una habilidad muy necesaria. También Totalmente. has dicho algo importante, no sé si me dejas hacer un apunte, Ana, porque como has Sí, dicho, claro. ¿cómo podemos prevenir la ansiedad? Y me ha encantado tu respuesta, estoy súper de acuerdo con tu respuesta. Añadiría además que sí que hay un punto ahí de, joder, has lanzado esa pregunta y mi cabeza ha hecho, ojo, porque hay que tener en cuenta que ese prevenir la ansiedad es importante saber que hay factores internos que yo puedo hacer para encontrarme mejor y hay factores externos que va a ser necesario manejar, gestionar las cartas con las que juego, ¿no? Porque es importante entender que si lo que te está provocando ansiedad es que trabajas de 8 a 8 todos los días, no tienes tiempo para disfrutar, estás pasándolo muy mal económicamente con tu pareja, con las cosas en casa, lo raro sería que no tuvieras ansiedad. Por mucho que tú te digas voy a aceptar la ansiedad, eso te va a ayudar, es un paso necesario, por eso te he dicho, estoy totalmente de acuerdo, pero tener en cuenta también, es que ¿qué me está indicando esta ansiedad, ¿no? ¿Con qué cosas no puedo, qué cosas están en mi vida que va a ser muy difícil encontrarme mejor hasta que algo no cambie? Y eso también es importante porque a veces te encuentras en situaciones que dices, hay una parte de aceptación y una parte de cuánto estás dispuesto a cambiar, porque quizás has construido una vida en la que no estás bien. Sí.
has construido o te han, o sea, no digo que sea Sí, de sí, nuevo sí. el Te has tema de la encontrado con esta persona, situación en la exacto, que con por A o estas por B pues tienes que circunstancias. apechugar con ella. Claro, y hay veces que las circunstancias sí que se pueden modificar y eso va a ser muy importante hacerlo y luego si no, ver qué puedo hacer yo para tolerar esto mejor, estar mejor, mejorar el momento, que me está diciendo la ansiedad que necesito, es escuchar que necesitamos. No, no lo hacemos tan a menudo y parece algo tan niño, no, párate, pregúntate ahora mismo qué necesitas. Sí, de hecho, lo confieso, era de las preguntas más difíciles que me hacías en sesión de terapia. ¿Qué necesitas tú, Ana? Entonces yo siempre te respondía con cosas como muy generales o muy típicas y es como, no, no, Ana, no te estoy diciendo que me digas qué cosas nos hacen sentir bien en general a las personas. Ya sé que escuchar música, esto es bueno, pero no, ¿qué necesitas tú ahora para sentirte mejor en este momento, con estas circunstancias, con este sentimiento? Y eso era muy complicado y además yo recuerdo que a veces me voy a llorar en plan, no lo sé, no sé qué necesito. Claro, pero porque ante la pregunta que necesitas, mira como desde pequeñitas, lo primero que nos vendría a la cabeza sería, pues necesito una casa, un coche, dinero, tranquilidad, un trabajo estable, y lo ponemos como todo fuera, pues necesito publicar esta novela, que esa crítica negativa no me la hayan puesto, acabar esta novela de una puñetera vez, y es como otra vez, boom, necesito que pasen cosas para yo dejar de sentirme así. Y estamos mirando afuera para cambiarlo de dentro, en lugar de mirar hacia adentro para poder cambiarlo, porque si dices, vale, no, eso no son cosas que puedes controlar ahora mismo, entonces, ¿qué necesitas? Y a veces la respuesta es llorar porque no puedo controlar lo que sé que necesitaría que cambiara, ¿no? Y a veces la respuesta es, pues mira, pues quizás ahora necesito parar y no escribir porque me estoy machacando mucho, o necesito hablarlo con una amiga y reconectar, o necesito reorganizar mis objetivos o no ponerme objetivos. Entonces eso va a depender mucho de cada persona, pero ese que necesitas atenderlo y sin juzgar y contestar honestamente como lo haría con un niño es una habilidad que cuesta un poquito más de lo que parece de desarrollar también. Cuesta mucho y de hecho yo animo a cualquiera que nos esté escuchando a que intente pensar en alguna situación de su día a día con la que no se encuentre cómoda o que le sobrepase un poquito y piensa en qué te haría sentir mejor en ese momento, qué necesitarías tú en ese momento para encontrarte mejor. Y espero que la respuesta te salga fácil, pero no te sorprendas si te cuesta encontrarla porque no estamos habituados a escucharnos, sobre todo porque en este podcast, lo digo mucho, hay mucho ruido fuera, hay muchas notificaciones, muchos telediarios, mucha rapidez, mucho todo, hay mucho ruido fuera y eso ensordece nuestra voz interna y hay que reeducarnos para aprender a escucharla. Sí, totalmente. Entonces, podemos suponer que casi todas las personas que padecen del síndrome de la impostora sienten ansiedad de un modo u otro, ¿no? En el sentido de ansiedad por publicar, no puedo dejar de publicar porque si no se olvidan de mí, tengo que trabajar más horas o escribir más palabras al día porque si no, X cosa, o en cualquier trabajo en general, tengo que producir más, tengo mucho miedo de si no hago esto dejarán de contratarme o estamos todo el día con el cerebro así como un bombo. Cuéntanos qué podemos hacer para minimizar todo esto. Me ha venido la respuesta así general, de nuevo, de conformarse más, descansar más, pedirnos menos. Porque, claro, yo te estaba escuchando y esto de todas las personas tienen ansiedad, bueno, pues depende, pero sí que es verdad que si te has encontrado en una situación así de síndrome del impostor, seguramente haya habido o tristeza, o desesperanza, o negatividad, o creencias negativas sobre ti mismas. Entonces, todo esto, ojalá fuera tan sencillo decirlo como hacerlo, pero esa parte de darte tregua, de parar, es una de las cosas que más ayudaría en ese momento, porque claro, estamos viendo todo el rato que buscamos conseguir la cosa que nos haga sentir menos mal, ¿vale? Menos impostora, menos fraude, menos que no me crea así de mala escritora mala, lo que sea, ¿no? Y la buscamos siempre fuera, cuando consiga algo, cuando esto lo consiga, cuando esté tranquila con esto, cuando tenga un trabajo estable. ¿Y qué pasará? Que llegará eso y no será suficiente, porque nunca pensarás que lo has logrado tú. Lo has logrado pero porque te has esforzado, lo has logrado pero porque ha habido suerte, lo has logrado pero porque ha pasado esta otra cosa, o lo has logrado pero tampoco es para tanto ahora que he llegado aquí.
Entonces, si estamos viendo que esta atribución por culera, como digo yo, no es el nombre oficial, además tiene un nombre oficial así, pero se me olvidó, entonces yo lo llamo así, pero esta atribución de los fracasos son todos míos, los logros ninguno, es lo que nos está haciendo daño. Si empezamos a cambiar ese quién controla en las dos direcciones, pues oye, es que los logros tienen mucho de mi habilidad y de mi esfuerzo, y eso implica que esa habilidad y ese esfuerzo y esa capacidad para hacer cosas no me la pueden quitar. Pueden pasarme cosas, puede que en el trabajo me vaya mejor o peor, puede que en la novela vaya mejor o peor, pero yo, la capacidad que tengo de hacer esto, no es algo que me puedan ya quitar. Y de nuevo, entonces ves como hay algo externo y hay algo interno. Y lo mismo para el tema del fracaso. No ha sido todo tu culpa. Aunque hubieras hecho todas esas cosas que dices que hubieran sido diferentes, es que aún podría haber pasado. Porque hay otros factores que están en juegos, y más en el mundo literario, que es un mundo muy subjetivo, está cambiando mucho en los últimos años, es complicado. Y además, con el acceso a las redes sociales, lo que ha hecho es que cada vez veas más accesible muchas más cosas, muchas más vidas, que parece, porque obviamente la persona al otro lado es una persona como tú y como yo, ¿no? Pero precisamente eso hace que si es como tú y como yo, porque ella sí y yo no. Y eso hace mucho daño, porque no ha sido solo ella, ni eres solo tú, ni es una cosa que tengas que cambiar. Entonces, si estamos todo el tiempo intentando controlar hasta el más mínimo detalle que entonces nos asegure llegar a donde queremos, va a ser muy cansado y nada satisfactorio, porque llegaremos y ¿para qué? A lo siguiente. Por eso viene un poco de la mano de date más tregua. ¿Qué necesitas ahora mismo para estar conforme con la vida que tienes? ¿No? ¿Y qué está pasando para que sea más importante lo que vendrá después que lo que está pasando ahora? Por eso digo que esto es mucho más complejo, porque si alguien nos está escuchando y dice, uff, vea, muy fácil decirlo, pero luego hacerlo, claro, esa es la cuestión, que si esto ya deja una semilla en alguien para hacerse preguntas, ya será algo positivo, pero esa semilla es normal que cueste germinarla y que sea a raíz de preguntarse esto mucho y recordarse esto mucho. Totalmente. De hecho, lo que has dicho de las redes sociales, de compararnos siempre con otras personas, y es que tenemos que tener en cuenta que no es solo la otra persona, es la otra persona y sus circunstancias, soy yo y mis circunstancias, que no van a ser para nada las mismas, ni siquiera aunque la otra persona esté estudiando igual que tú o esté trabajando igual que tú, tenga la misma jornada laboral de 8 horas o lo que sea, nunca va a ser la misma situación. Por muchísimas cosas, porque vuestro contexto no es el mismo, porque vuestro pasado no es el mismo, y eso está bien, está bien. Yo, de hecho, reconozco que muchas veces he tenido que silenciar las historias de amigas, sobre todo cuando estaban teniendo mucho éxito, porque no podía evitar compararme y salía yo perdiendo, obviamente, como no. Y entonces, en ese momento, lo que yo necesitaba era centrarme en mí, entonces para eso la silencié, no porque no me importara, no porque no me alegrara por ellas, que sí, ¿vale? Sufrir el síndrome de la impostora y compararte con los demás no te hace mala persona, ¿vale? Eso también quería dejarlo claro. Sí. Es completamente normal, la envidia es muy normal, y hay envidia sana, en plan, joder, sí que me alegro por ella y me encantaría tener su éxito. Claro, pero para protegerme, que esto me parece muy adecuado, ahora mismo no puedo verlo. Exactamente. Entonces, no está mal hacer esto, ¿vale? Si necesitáis dejar de seguir algún tiempo a alguna persona en redes sociales, no pasa nada. Si se enfada con vosotros, se lo explicáis y lo va a entender. Incluso no hace falta dar explicaciones porque es vuestra vida, podéis hacer lo que consideréis necesario para vosotros y va a estar bien, ¿vale? Entonces, quería, dejar claro este punto, porque si alguna vez alguien se ha encontrado en esta situación, no estáis solos, es muy normal y de verdad tenéis que permitiros sentir esta envidia. También os está diciendo algo de vosotros, y no es algo necesariamente malo, sino que te está diciendo, oye, yo quiero conseguir eso y yo quiero pelear para conseguir eso y lo voy a trabajar y voy a currar y voy a echarle horas, voy a echarle ilusión, y eso está genial. Pero sin machacarnos, sin decir, no, es que lo tengo que conseguir ya porque ya lo ha conseguido ya. No, tranquilo, no llegamos tarde nunca, no hay nunca una fecha límite, más allá de la que te pongas tú, o si tienes una editorial ahí pidiéndote el manuscrito, sí que hay una fecha límite, pero en términos generales no hay fecha límite para nada. Así que esa presión, ese autosabotaje que nos hacemos a nosotras mismas, en plan, no, es que yo valgo menos porque ella ha conseguido, o sea, ella tiene mi edad y ella ha conseguido más que yo. No, no es exactamente así. Entonces tenemos que relativizar, verlo con perspectiva, y que ella ha publicado 10 novelas y yo solo 5, eso de solo, has publicado 5 novelazas, señora. Así que valora tus novelas, ninguna de tus novelas vale menos o más que la de la otra persona,
y lo mismo al revés. Entonces, tenemos que relativizar un poco el éxito tanto el nuestro como el de los demás. Sí. De hecho, es lo que te iba a decir, Ana, me parece muy bonito que compartas esto, muy interesante además que lo hayas hecho también. Voy a compartir yo también algo un poco personal, que para eso están los podcasts, para tener la charla entre amigos. Y es que, claro, cuando has hecho lo de silenciar y demás, a mí me ha recordado mucho a que yo en el último año, con el tema literario, en los últimos 2 años especialmente, bueno, post pandemia, es que yo noto una diferencia tan grande pre-pandemia y de pronto después, los últimos 3 años han sido una locura. Sí, yo también. Y Y creo que claro, todos en realidad nos ha afectado de un modo u otro y tenemos un antes y un después. todas las de la old school, además del mundo literario, ¿no? Las que llevamos desde antes de que estuvieran los booktokers y estaba antes booktube, y estaban antes blogspot, y habían un montón de cambios, ¿no? Entonces, esto a mí me ha resonado mucho porque, claro, yo he notado que desde en los últimos años, que mi vida también ha cambiado mucho, que mis circunstancias son diferentes. Yo antes escribía una barbaridad, yo antes, en mi época universitaria, estaba en clase escribiendo, era una cosa, estaba empafada todo el tiempo, y luego las circunstancias de la vida hicieron que mi tiempo para estar escribiendo fuera menos, con lo cual tengo menos novelas que poder escribir, menos tiempo para escribir, menos que sacar, menos que crear, menos tiempo para crear, y además tengo mucho menos tiempo para estar en redes sociales. Y me di cuenta que después de un año de no estar apenas en redes sociales, estar un poco como observadora, porque eso es más pasivo, no hay tanta energía, pero no como creadora, yo estaba mejor. Y darme cuenta de que yo estaba mejor, de que estaba más tranquila, me creó muchísima disonancia, porque empezaron los miedos de se van a olvidar de ti. Tu carrera literaria ha tocado fondo, ya nunca nada va a volver a ser igual, estás llegando tarde, la gente está publicando un montón, porque además coincide con que es que la gente está publicando un montón, y muy rápido, y muy buenos libros, y tú ahora te pones a escribir y dices, ¿pero qué es esto? Antes me salía mucho más fácil, ahora te cuesta más, ahora tienes menos ganas, y me sentía culpable hasta de tener menos ganas, aunque yo estuviera mejor en general en mi vida. Y eso, claro, me hace plantearme cuánto de este síndrome de impostor, esta ansiedad con la escritura, es porque anhelamos algo que ni siquiera le estamos poniendo nombre. Pues yo quizás lo que echaba de menos realmente era poder conectar con los lectores, con la escritura, con los eventos. Yo voy a un evento y esto se me pasa. De pronto soy la chica más feliz del mundo. Yo me olvido de las redes sociales, me olvido de todo, porque conecto con lo que de verdad anhelo. Cuando me sale la envidia, cuando me salen los miedos, ¿qué es lo que anhelo? Pues crear, construir historias y el contacto con la gente. Y si eso siento que ahora me falta, es que quizás las vías de antes no son las de ahora. Y quizás antes yo podía estar en redes y podía escribir un montón y podía formar partes de muchas comunidades. Y ahora mi forma de conseguir lo mismo, de conseguir esa conexión o esa creatividad o esas lecturas o esos libros, es más en petit comité, es más en un club de lectura, es más de una persona a otra. Y hacer las paces con que eso haya cambiado y que no sigas el ritmo que te dictan desde fuera también es un trabajo importante, pero que ayudará mucho con el tema de la ansiedad, porque si intentas llegar a todo y ya no puedes, vas a acabar sufriendo la que más tú. El mundo va a seguir girando, va a seguir igual de rápido, las redes van a seguir saltando de una cosa a la siguiente y tú vas a estar ahí quedándote sin aire para seguir. Sí, de ahí que sea tan importante no el egoísmo, sino el amor propio. El decir, voy a priorizarme y voy a seguir los ritmos que yo pueda llevar. No puedo subir un vídeo a TikTok cada día, no puedo. Y no pasa nada, está bien. No puedo escribir 1000 palabras al día, escribo 100, perfecto. Menos, una siempre va a ser más que ninguna. Entonces, es también el permitirnos ir a otros ritmos, cambiar de formatos, lo que tú has dicho. Ahora ya no conecto con los lectores, a lo mejor en un directo de Instagram, por decir un ejemplo, sino que lo conecto en un club de lectura. Y eso está genial. O sea, sí que cambia el formato, la inmediatez, sobre todo cambia la inmediatez, pero es igual de válido. Y de hecho, un formato te aportará unas cosas y otro formato te aportará otras. Y lo que tienes que hacer, vamos, bajo mi punto de vista, es disfrutar lo que te ofrezca cada formato en el momento en el que tú puedas hacerlo. Si no puedes hacer esto, pues no pasa nada, disfruta lo que sí puedes hacer, ¿no? Que de hecho es otra cosa que me has enseñado mucho en terapia, que es que tenemos que trabajar con lo que tenemos. Sí, sería genial tener pues más tiempo para hacer más directos o tener una cámara mejor o tener lo que sea, pero en este momento no lo tienes y no pasa nada. ¿Qué tienes? Esto, pues trabaja con esto.
Claro, y busca qué necesitas realmente, porque al final no se diferencia tanto de eso que anhelas, ¿no? Cuando utilizas el ejemplo de ver a mis amigas así exitosas o ahora ver a grandes escritores, ¿no? Ahí con sus colas, con los eventos y demás, pues párate un segundo a decir, ¿lo que estás buscando lo tienes ya ahora? ¿No? Porque si estás buscando que te digan con ilusión, guau, me ha encantado tu libro, si estás buscando firmar un libro, si estás buscando esa conexión, eso no lo tienes ya. ¿Por qué es menos válido porque sea tu amiga, eh, porque sea menos cantidad, si en el fondo se va a sentir igual 300 personas que 3? Exacto, muchas veces nos fijamos en la cantidad cuando lo que debería importarnos es la calidad. Y lo De que hecho, necesitamos, yo sí. me acuerdo en Cuenca que estuvimos Mm. en el evento de Books to Lovers, había escritoras que tenían una cola enorme, tú entre ellas, obviamente, yo era una de las que estaba en la cola, por supuesto. De hecho, me llevé la dedicatoria más bonita, me hizo llorar cuando la leí. Y yo solo tenía a 2 personas más una que había ido antes a saludarme, y de hecho esa persona que vino antes, que no se esperó a hacer la cola, que ya traía el libro consigo, era porque la habían dejado salir del hospital en el que estaba porque tenía depresión y había leído mi libro, le había ayudado a mejorar con su proceso de sanación y había venido desde Madrid a Cuenca solo para que yo se lo firmara. Tengo una piel de Claro, gallina. mira, yo no tendría una cola de 300 personas, pero para mí esa persona vale por infinito. Claro. Y ahí justo estás hablando de esta parte de reorientar, de volver a tener, de ir más en la dirección de tus valores, no de tus objetivos. No es cumplir metas, es qué valoras. Porque es que quizás esta experiencia que tú has tenido no la va a tener nunca inserte aquí famoso de que hace una novela fantasma con una... yo qué sé, ¿no? Y esto ha sonado como muy hater, no quiero decirlo así, estoy generalizando un montón, pero es para hacerte una idea de que es que esta experiencia que has tenido tú, que es única, no vas a conseguir más de estas por exigirte más, por machacarte más, por buscar más el logro. Y esto es lo que te llena. Ya estaríamos hablando de otra cosa si de pronto quieres dedicarte al mundo literario y todo lo que eso conlleva. O está todo el tema de quiero convertir esto en mi profesión, porque entonces tus objetivos cambian. Pero guíate también mucho por tus valores vale, pero ¿por qué? ¿Qué te llena? Y si ahora mismo no puedes estar siendo editora de esta multinacional, entonces ¿qué puedes hacer ahora que te llene exactamente igual? Puedes ser freelance, puedes editar por tu cuenta, puedes leer el libro de tu amiga y comentar en lo que te parece, puedes ver otras opciones mientras tanto que también te llamen, puedes ver cómo compaginarlo. Es un poco preguntarte realmente tus valores, ¿por qué empezaste a hacer todo esto? Si te hablaras, mira, yo una de las actividades más que abre los ojos, que alguna vez he comentado en terapia, porque tengo mucho nicho escritor también. Entonces, la de veces que he sido como, bueno, vale, estás bloqueada por escribir, ¿por qué no escribes algo que escribiría tu yo de 8 años? Ay, qué bonito. Y escríbelo como lo escribiría ella, o sea, escríbelo y que sea, o sea, tú piensa, léete otra vez las cosas que escribías cuando eras más pequeña, cuando eras más joven, si escribías de niña, ¿no? Si no, lee lo que leías. Y dime, o sea, y escribe algo igual, algo que esté mal, entre comillas, que no sea correcto, que sea muy tonto, que no sepas cómo va a acabar el final y hazlo solo porque te lo pasas bien. Porque eso se ha perdido. O sea, si habláramos con nuestros yoes yo en mi caso, ¿no? Que recuerdo con 8 años ya escribía cuentos así pequeñita. 5, 7, que yo creo que desde que era muy pequeña yo me ponía a dibujar antes de saber escribir, como si fueran cuentos, ¿no? Si a esa niña le cuento todo, primero se cae de la silla con lo mínimo, con que has acabado una novela, se cae de la silla y ya no escucha todo lo demás, porque se desmaya. Pero simplemente si le hablara de lo que me estoy diciendo ahora, de lo que me estoy exigiendo, primero no lo entendería, porque cuando somos niños no hay esas exigencias desde fuera, y seguramente simplemente querría que contaras alguna historia, da igual. Y conectar un poco con esos valores que te hicieron escribir desde el principio, de pues cuenta alguna historia, pues llévame a ese mundo de fantasía, pues hazme sentir bien, hazme sentir a salvo, ¿no? Porque yo recuerdo mucho de niña, ¿no? Que mis padres, había unos cuentos que eran como por tiempos, de la rana, la oca y algo más. Si alguien aquí me escucha y tenía esos cuentos, sabrá a qué me refiero, ¿no? Pero dependía del tipo de lo largo, que era un cuento u otro, 10 minutos, 5 o 2 minutos, era o de la rana o del ratón o de la oca o algo así. Y Ay, yo qué siempre guay, no me pedía... suena.
Pues sí, yo siempre pedía uno de la boca, porque quería el más largo. Claro, Claro, yo quería la dura historia más, más dura larga. más la ilusión. Me he ido un poco por las ramas, Ana, No, pero sí, claro, sí. esto me parece importante también porque si conectas otra vez con es que qué es lo que te mueve de todo esto, ya no hay síndrome de impostor que quepa. No cabe cuando estás así. No hay ningún niño. Si hay un niño con un síndrome de impostor, habría que ver qué está pasando ahí también. Sí, sí, muy, muy importante eso, porque, ojo, spoiler, los niños también son personas, también sienten, también tienen emociones y Sí. también sienten problemas para gestionarlas. Y me ha encantado lo que has dicho de ver cuáles son nuestros valores y si esto que estoy haciendo encaja con ellos realmente, ¿no? Es un poco eso de volver a la esencia, ¿no? Sí. Yo, ¿por qué escribí mi primera novela? Porque sí que es cierto que si ahora yo quiero dedicarme 100% a la escritura y quiero que me dé un sueldo, tal, pues a lo mejor Son otros objetivos. son Ahí, otros objetivos, sí, claro. exacto. Pero incluso así, para hacer que una actividad sea placentera, tiene que resonar contigo, tiene que tener una conexión emocional contigo. Por mucho que tú tengas que escribir o te veas obligada, entre comillas, a escribir 4 libros al año, esos 4 libros tienen que resonar contigo de alguna manera, tienen que conectar con tu yo interior, porque si no es que va a ser un sufrimiento. Y no hemos venido al mundo a sufrir. No, esto tiene que ver además con el tema de la motivación externa versus interna, ¿vale? Tiene otro nombre, Sí, intrínseca. intrínseca y extrínseca. Extrínseca, gracias, Ana. Aquí la literata. Porque, claro, normalmente todas las personas crecemos y la primera motivación que aprendemos es la de fuera, la extrínseca. Sí, el condicionamiento clásico, ¿no? Si Claro, haces esto, claro. pasa esto. Premio o castigo. Entonces Ujú. aprendemos mucho a movernos por si hago esto, conseguir ese puesto, conseguir ese premio, conseguiré X número de palabras. Y siempre es como conseguir desde fuera. Y tú justo lo que estabas diciendo, Ana, es cambiar el sentido y que tu motivación no sea lograr estar a la altura, no defraudar, que guste a otros, sino que sea que lo haces porque tú quieres hacerlo, porque sale de ti, no por otros. Al principio está muy bien apoyarse en otros, pues acabo esta novela por esta personita, pues consigo esto porque lo prometí, pues y así para cualquier problema de la vida en general. Está muy bien siempre hacerlo primero por otros, pero hasta que la persona no empiece a hacerlo por sí misma, es ese continuo no llego y vuelvo, no llego y vuelvo, pongo una tirita y vuelvo. De hecho, yo creo que muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre, el síndrome de la impostora está condicionado siempre por nuestro exterior. O sea, nos exigimos mucho a nosotras, pero porque queremos estar a la altura de los estándares de otros, ¿no? Entonces, igual para poder contrarrestar este síndrome de la impostora, podríamos movernos más por lo que a nosotros nos interesa, nos gusta y queremos, que por lo que quieran los demás. Buena conclusión, sí, buen resumen, Ana. Es que es justo eso, mirarte más adentro, que es lo que llevamos hablando todo el rato también. Sí, pues yo creo que con esto ya hemos reflexionado mucho, que eso también, este podcast es para volverlo a escuchar e interiorizar bien todo lo que hemos hablado de muchísimas cosas, pero al final todas están interconectadas. Sí, justo. Y nada, y bueno, yo estoy muy a gusto, ya te dije, Ana, que yo hablar de estas cosas me puedo tirar horas, me parece que son muy importantes no solo por lo que estamos dejando aquí, sino lo que la otra persona, ¿no? Tú que nos estás escuchando, al final recibes, porque resonará con partes diferentes de ti, a cada persona le sonará otra cosa diferente, pero si te ha despertado algo, es algo que necesitas atender. Si estábamos poniendo ejemplos y no te ha importado nada pero hay uno que se te ha quedado ahí rondando, es algo que atender, ¿no? Es un poco preguntarte con qué te has quedado de todo lo que se escucha. Porque algo resonará. Por nuestra profesión me parecía raro que alguien fuera a escuchar esto diciendo, pues la verdad es que nada de esto me he sentido identificada. No. Sí, y ya no solo, bueno, en el plano artístico sobre todo, Sí. y las que más nos van a escuchar seguramente sean escritoras, pero como hemos dicho, se puede aplicar a cualquier ámbito, a cualquier sector laboral, porque el síndrome de la ansiedad, o el síndrome de la ansiedad, no, la ansiedad y el síndrome de la impostora están a la orden del día en nuestra sociedad, sobre todo en la sociedad occidental, ¿no? Que es, pues, aquí mucho capitalismo, mucha hiperproductividad, mucho tal, y al final es una rueda muy tóxica y tenemos que romperla. De Tenemos que hecho, romperla porque además el mundo, siempre estamos pensando en los demás en plan, cómo me van a ver, cómo me van a percibir, si me van a elogiar, si me van a criticar, pero luego al final ninguna de esas personas te va a ayudar, ninguna de esas personas
vamos, que lo hacemos todo por los demás, pero luego no recibimos ese esfuerzo que damos por agradar a los demás, no lo recibimos en la misma medida. Así que yo creo que tenemos que centrarnos más en nosotros mismos, porque al final esa recompensa seguro que va a llegar, mientras que si esperamos recompensa externa seguramente no llegue y va a crear más insatisfacción y vamos a seguir alimentando esa rueda de autoexigencia, que al final es solo sacar agua del pozo para dársela a los demás y luego nadie te da a ti agua. Sí. Qué bonito, Ana. Yo justo este es un tema, sí, voy a poner un poco esa coña publicitaria, ¿no? Pero me interesa mucho hablar de este tema porque una de las cosas más bonitas que me han pasado últimamente es justo tener la oportunidad de trabajar más a fondo todo esto en los talleres que ahora, cuando estáis escuchando esto, seguramente estén medio en marcha, que los estaré ahí dando todos los sábados de octubre en la Academia para Escritores, ¿no? Entonces, yo ya acordé con Laura que si estos talleres salían bien se repetirían. Por ahora sí que sé que al menos se han cubrido las plazas y que están en marcha, o sea que la idea es que si gustan y demás se repitan, incluso con la idea de hacer talleres también sueltos sobre temáticas en concreto. Entonces, justo hablo de síndrome de impostor, es el primer módulo, ¿no? Autoexigencia y perfeccionismo, miedo al fracaso, rechazo editorial y críticas negativas. Entonces, como sé que son cosas que han resonado mucho, pues que estén atentos si alguna vez se lanzará suelto o en conjunto alguna de estas temáticas, si alguien quisiera un poquito de ayuda más, pues siempre intentamos hacerlo muy accesible también para la gente. Y hasta que no me gusta venderme, pero no, sí, de hecho este podcast saber es que hay nuestro. recursos. Claro, sí, me parece además, importante. Sí. Y además es que va con el tema, o sea, no es que estés vendiendo ahora tus cacerolas de diseño. No, me hizo por eso mucha ilusión que justo, Ana, me propusieras este tema, porque digo, viene... Sí, porque además te lo propuse antes de que anunciarais el mes de la salud mental y cuando lo vi dije, madre mía, para pensar que me he copiado. No. Es que es un tema importante, por eso salió. Sí. Es muy importante y es algo que sufren muchas personas, que está, como hemos dicho al principio, muy generalizado. Así que yo creo que estaremos ayudando a muchísimas personas y al fin y al cabo para eso hago yo este podcast. Porque, bueno, ya sabes tú que a mí me encanta ayudar a la gente y esta es una manera que a mí me gusta, que resuena conmigo interiormente y que también me satisface exteriormente. Entonces, lo que yo creo que tenemos que buscar es eso, no solo la validación externa, sino interna, algo, si se confluyen los dos, mejor que mejor, pero si no, si nos tenemos que quedar con validación externa o interna, mejor la interna. Sí, mirarse más adentro. Y pues nada, ya para terminar vamos a cerrar con una recomendación literaria que nos vas a hacer de algún libro, sea de género feel good o no, que te haya hecho sentir bien, de cualquier género, de cualquier temática, no hace falta siquiera que sea ficción, así que si puedes recomendarnos cualquier libro que a ti te haya hecho sentir bien, compártelo con nosotros, por favor. Pues mira, me ha venido a la cabeza un libro que leí hace muchos años, allá por 2015, es que además me acuerdo perfectamente, y quiero volver a leer porque lo que sentí en ese momento creo que lo necesito rescatar ahora. ¿Puedo recomendar dos, Ana? He leído dos ese verano. Vale. Los que quieras. Pues mira, voy a recomendar uno que es más conocido y luego el otro que como es menos, pues quizás no te lo has leído. No os lo habéis leído, ¿no? Estoy hablando de Libera tu magia, de que es Big Magic, yo me lo leí en inglés, de Elizabeth Gilbert, creo que se llamaba, la de Comer, Reza, Ama. Entonces es un libro que el enfoque que tiene de la escritura a mí me resonó mucho, me dio mucha paz, me ayudó mucho a reconectar y por eso digo, creo que me lo quiero releer. Pero en esa época otro libro que también leí, sobre que también es no ficción y sobre el tema de cómo vivía la escritura y que tengo subrayado todas las frases, todas las cosas que me removieron y que creo que voy a volver a escuchar. Está solo en inglés y se llama Bird by Bird, como pájaro a pájaro, es una expresión en inglés que significa poco a poco, de hecho, de Anne, no me acuerdo ahora del apellido, Anne no sé qué, Abbott creo que se llamaba. ¿Vale? No te preocupes, luego lo busco yo y lo pongo en las notas del programa, en la descripción del podcast y en el artículo del blog, ahí está todo. Pues ahí estarán porque son libros que me hicieron sentir muy bien con el tema de dónde colocarme en la parte creativa, ¿no? Y de hacer un poco las paces. Ya no era tan exigente, sino porque escribo que me conecta con el mundo, con la creatividad, con las demás personas. Y creo que son muy bonitos los dos para eso. Qué guay. Pues van a ser unos libros geniales para complementar con este episodio. Así que nada, muchísimas gracias por compartirlos. Y bueno, de hecho, el primero que has nombrado está en la biblioteca de mi pueblo. Yo pedí que lo compraran cuando estuve trabajando allí. Así que si alguien de Villena está escuchando el podcast y le ha llamado la atención, pues puede ir a la biblioteca Miguel Hernández, que ahí lo tienen.
Así que, bueno, y desde aquí también aprovecho y os recuerdo que las bibliotecas existen, que son lugares maravillosos, donde hay mucha paz, donde ahí podemos alejarnos un poquito de ese ruido externo y centrarnos en nosotros. Así que, pues nada, si podéis ir a visitar una biblioteca de vez en cuando, os va a recargar las pilas un montón. Y ahora ya sí, muchísimas gracias, Bea, por todo lo que nos has enseñado, lo que has compartido con nosotros. Ha sido un gustazo oírte y de hecho ahora que yo he terminado la terapia tenía muchas ganas de volver a tener una videollamada contigo porque digo, la has hecho de menos. Ay, igualmente, Ana, ha estado muy a gusto y me ha gustado mucho todo lo que has comentado, lo que hemos hablado. Así que muchas gracias por tenerme aquí, por haber confiado en mí también para esto. Muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio porque seguro que vuelves por el podcast. Y hasta aquí este episodio de El Refugio de Utopía. Espero que hayas podido extraer algo positivo de él y que te hayan entrado unas ganas enormes de ponerte en marcha para hacer tus sueños realidad. Disfruta de más contenido Feel Good en mis redes sociales, donde me encontrarás como @utopia_Ana y sobre todo en la newsletter. Puedes suscribirte a mis halcones mensajeros en anacalatayud.com. Recuerda que me ayudas mucho si puntúas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo reconfortante desde el Refugio de Utopía.